necesitamos nosotros en nuestro corazón para destruir las mentiras de nuestro corazón o de nuestra alma? La verdad de la palabra, los pastos frescos de la iglesia representan el evangelio de Dios por el que se nutre. Vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, y es sobre el mapa de Geder. Se recuerdan todos que hemos visto sobre un alma entendida, una de las ciudades que precisamente se llamaba Geder, y si de pronto no lo recordamos, pues ahorita lo vamos a recordar. La idea de esto es que podamos adentrarnos un poco más acerca de esto que la Escritura nos enseña, para que podamos ser ministrados y poder tener de pronto una mayor precisión o claridad sobre por qué la Escritura hace mención a este tipo de figuras, tipos o sombras por medio de la Escritura. Para esto yo quisiera que diéramos inicio leyendo lo que dice 1 Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, donde el apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia, en este caso específico a la iglesia de Corinto, pero la instrucción que él está dando tiene un carácter de atemporalidad en el tiempo y en el espacio. Quiere decir entonces que no solamente es una instrucción exclusiva para un tiempo definido o un grupo de personas definidas. Evidentemente, por lo que la iglesia de Corinto estaba viviendo, esto quedaba, como se dice, ad hoc, adecuado para el tiempo. Pero sigue siendo una instrucción que por medio del apóstol Pablo nosotros como iglesia podemos recibir y ministrar, y pues lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 lo siguiente: porque no quiero, hermanos, el apóstol Pablo, que ignoréis. Es decir, que puede haber un estado de desconocimiento de la iglesia sobre estos asuntos. Si nosotros nos tomáramos el tiempo y leyéramos todo 1 Corintios capítulo 10, básicamente todo el capítulo el apóstol Pablo lo está ocupando para hablar acerca de la idolatría. Y de repente, pues nosotros, pues con el entendimiento, con la administración de la palabra que de Dios hemos recibido, hoy sabemos que la idolatría es todo objeto que puede ocupar en nuestros corazones el espacio que le corresponde a Dios, al supremo llamamiento y a la verdad. Entonces, todo ese capítulo 10, si ustedes lo leen, se lo está dedicando a la iglesia de Corinto para que en sus corazones no tuvieran espacios que pudieran ser de idolatría para cualquier objeto o cosa, persona que no fuera Dios. Entonces, bajo ese entendimiento quiero que podamos leer esto. Y dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube. ¿Quiénes estuvieron bajo la nube? El pueblo de Israel. Y todos pasaron el mar. ¿Cuántos pasaron el mar? Todos. Y todos nuevamente, por segunda vez, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por tercera vez, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuántos habían pasado bajo la nube? ¿Cuántos habían sido bautizados? ¿Cuántos comieron el mismo alimento espiritual? Es decir, Dios no hizo ahí acepción de personas. Es decir, incluyó absolutamente a todos. Miren lo que dice el versículo 4, por cuarta vez, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de qué? ¿De quién dice aquí? De la roca, excelente, espiritual que los seguía. Y la roca, o sea, aquí ya lo está revelando el apóstol Pablo, está quitando de alguna manera la sombra, la tipología profética que podía rodear a esta roca, que cuando uno lo lee en el Antiguo Testamento uno puede decir, bueno, ahí está la roca, incluso a esa roca golpearon, esta es la roca, también dice la Escritura que los edificadores desecharon. Es decir, llega un punto en donde el pueblo de Israel
desconociendo la obra que Dios estaba haciendo en su vida, la llegaron a golpear. Y aquí el apóstol Pablo ya está diciendo, y no quiero que ignoréis, iglesia, sobre estas cosas que ya pasaron. ¿Y qué pasó? Que hubo una generación que incluso desechó la roca que le seguía. Y la roca, entonces, aquí está diciendo ya quién era. Ya no la está dejando como una roca mística, sino le está dando forma. Está revelando el propósito de Dios y está descubriéndola ante la iglesia diciendo, y esta roca, iglesia, era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Miren, esto para mí realmente ministra mucho mi corazón y mi vida, porque en ocasiones la iglesia confunde dos palabras o dos acepciones que se parecen mucho, pero hay que precisar la diferencia. Y la diferencia está entre aceptación y aprobación. ¿A cuántos aceptó, según esto que estamos leyendo, que el apóstol Pablo escribió? ¿A cuántos Dios aceptó del pueblo de Israel? A todos. Los tuvo bajo la nube, los bautizó, todos comieron, todos bebieron de la misma bebida espiritual, y esa roca era Jesucristo. Sin embargo, dice la Escritura en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó. Es decir, llegó un punto en donde la aceptación de Dios necesitaba manifestar su aprobación sobre aquellos que había salvado. Y aquí hay que tener claro que Dios nunca nos introduce a un proceso transformador para condenarnos. Y esto, iglesia, tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Dios me metió a esto porque hay un escenario adverso de dificultad para condenarme. Dios no opera así. ¿Por qué Dios no opera así? Porque Dios no puede traicionar su propio carácter, su propia naturaleza. Si Dios actuara de esa manera, Dios estaría traicionándose primeramente a Él mismo, porque entonces te introduce a un escenario para condenarte. No, Dios te introduce a un escenario para aprobación, para transformación, para purificación, para que la obra de Jesucristo, y el apóstol Pedro después lo dice más claramente, para que la iglesia sea afirmada, establecida, perfeccionada. Es decir, Dios no va a realizar su propósito y su voluntad para condenar a la iglesia que Él mismo está redimiendo, sino para que la iglesia, por medio de este proceso purificador, sea afirmada, establecida y perfeccionada por la obra de su Espíritu Santo. Pero muchos del pueblo de Israel no entendieron eso, desecharon la piedra, la golpearon, desecharon a Dios en medio del proceso, porque cuando el desierto apremia, salen las emociones más inconscientes o subconscientes de nuestro corazón y de nuestra alma, que no son expuestas, sino cuando llega el momento de la presión y sale un montón de cosas, al punto que el pueblo de Israel golpeó la piedra, desecharon a Dios, siendo libres. Entonces esto a nosotros nos habla con claridad de que en este proceso transformador que Dios tuvo para con su iglesia, el desierto muchas veces es el escenario donde Dios lo que busca es la transformación de nuestros corazones y afinar nuestro entendimiento. Pero consiste también en que la iglesia, como el pueblo de Israel como figura, disponga su corazón, porque todos nosotros hemos sido aceptados en el Señor. Somos parte de ese plan eterno. Sin embargo, somos introducidos a escenarios que muchas veces van a premiar nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué es lo que se expone en esos escenarios? Cuando el desierto apremia, ¿el entendimiento sobre la obra de Dios? ¿O de repente esos escenarios lo que exponen es una condición de nuestro corazón que necesita ser rendida? Porque Dios nos introduce a ese escenario no para condenarnos, sino para probarte, para perfeccionarte, para establecerte, para purificar la obra de sus manos en tu corazón. Y entonces, siguiéndonos al versículo 11, dice el apóstol Pablo, estas cosas le sucedieron como ejemplo.
y fueron escritas como enseñanza. ¿Para quiénes? Para nosotros, iglesia, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es aquí donde nosotros tenemos que lograr dimensionar entonces que nosotros por las riquezas de su gracia fuimos salvados. Pero las riquezas de su gracia son distintas a las riquezas de su gloria, aunque es el mismo Dios. Las riquezas de su gracia es la obra que Dios realiza al salvarnos, pero las riquezas de su gloria es transformar la iglesia en un proceso de salvación plena a la misma imagen de Dios. Entonces, comprendiendo esto, vamos a entrar a revisar y a entender un poco cómo a través de la Escritura Dios siempre nos ha hablado. Por sombras, señales, figuras, por medio de su Hijo, pero nos ha lanzado un mensaje eterno claro. Por eso vamos a ver que en la geografía espiritual y profética del Antiguo Testamento, el nombre del territorio no era fortuito. De repente para nosotros hoy, cuando escuchamos Geder, no le encontramos sentido. Pero para los apóstoles, para la iglesia de aquel tiempo, escuchar Geder era la forma de entender en su idioma lo que Dios les estaba diciendo. Es como, por ejemplo, si nosotros escuchamos el nombre Villanueva, nosotros nos ubicamos, nos encontramos en un espacio, sabemos lo que esto significa, nos lanza un mensaje claro. No nos parece como, ¿qué Villanueva? ¿Qué significa? O sea, para ellos Geder era exactamente lo mismo. Escuchaban Geder y les lanzaba un mensaje, les enviaba una palabra de alguna manera del Señor. Entonces el nombre del territorio no era fortuito, describía la naturaleza de su influencia y el carácter espiritual de sus habitantes. El entendimiento sobre las operaciones, miren, y es aquí donde nosotros tenemos que prestar atención. Muchas veces como iglesia nosotros desconocemos cuáles son las operaciones que están actuando en nuestro corazón, porque llegan a un punto donde cuando la obra del Espíritu se está perfeccionando en nuestros corazones se mimetizan, o sea, pareciera que se vuelven invisibles, ya no son tan evidentes como cuando llegamos al Señor. Como por ejemplo, de pronto el Señor cuando nos salvó y nos rescató a nosotros de nuestra condición o estado de fracaso, de pronto estábamos en una condición pues evidentemente caída, pero la expresión de esa manifestación caída de pronto se desarrollaba por malos comportamientos, malas decisiones, acciones, conclusiones, y entonces cuando dejamos de ver que eso ya no está sucediendo, de pronto podríamos decir, bueno, aquí ya todo está bien. Pero hay operaciones en nuestro corazón que son silenciosas y que se mimetizan tanto que ni cuenta muchas veces nos damos de que están operando y deteniendo de alguna manera la expresión de la vida de Dios y de su propósito a través de nosotros. Principalmente, yo voy a recalcar esto hasta el cansancio, en los tres principales escenarios. ¿Cuáles son estos? El propósito, la vida personal, la vida familiar y su iglesia. Entonces, el entendimiento sobre estas operaciones silenciosas del alma se vuelve profundo cuando estas actitudes del corazón actúan desde el anonimato. Miren, es como que vamos a imaginar o suponer que hay una batalla, una guerra. Es más fácil distinguir a 1000 soldados que a 2 o 3 que están escondidos, por ejemplo, en las montañas. Inclusive esa es una estrategia de guerra. Por si no lo sabíamos, es una estrategia de guerra que cuando se conquista un territorio, los francotiradores apuntan a lugares específicos para que las personas no sepan desde dónde les impiden el acceso al agua, al alimento, y entonces se vuelve terrible, porque nadie ve, nadie puede apreciar de que hay un ejército enemigo, pero saben que hay alguien que está matando, que está impidiendo el acceso. Entonces, cuando la obra del Espíritu Santo empieza a acontecer en nuestras vidas, hay muchas de esas áreas que son conquistadas y hay una evidencia pública de que Dios está ejerciendo gobierno, pero en ocasiones esto mismo nos lleva a ignorar estas actitudes silenciosas y profundas de nuestro corazón, que actúan desde el anonimato.
se convierten en el arma más efectiva para atentar contra el diseño plural de Dios, su propósito, la vida personal, la vida familiar y la misma iglesia. Y este actuar que después se puede multiplicar, porque el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 12 lo dice, empieza con una persona que permitió, dice la escritura, que la amargura ahí en la tipología o en el significado original tiene la forma de una flor o de una planta que está creciendo tanto en el corazón de alguien que corrompe la vida, la piedad y el carácter del creyente. Y es una planta sigilosa y silenciosa. Y dice el mismo escritor a los Hebreos, y ten cuidado porque esta misma puede contaminar a otros. La escritura no lo dice. Lo que sucede es que en ocasiones no precisamos esos puntos y creemos que porque ya pasamos por el texto lo conocemos todo. Pero lo que la escritura nos permite ver es precisamente esto: el mapa espiritual que Dios ha trazado para que nosotros podamos realizar un mapeo espiritual del comportamiento de nuestros corazones, que es altamente probable que puedan estar actuando en contra del propósito, en contra de mi vida, en contra de la familia y en contra de la misma iglesia. No, eso no pasa en la iglesia porque aquí todos somos criaturas nuevas. Sí, somos criaturas nuevas al nivel del Espíritu Santo. Ahí no hay enfermedad, ahí no hay dolencias, ahí todo está consumado y está hecho. Pero ojo, seguimos siendo un ser tricótomo que tiene alma y tiene cuerpo, que ya no camina bajo el estado de fracaso, pero que siguen habiendo operaciones, expresiones, como vestigios de ruinas viejas en nuestro corazón que debemos identificar, porque de lo contrario esto puede interrumpir la expresión del avance del reino de Dios, no solamente en nuestros corazones, sino en expresión de su propósito, en nuestra vida singular, en nuestra vida familiar y también en la iglesia del Señor. Entonces vamos a ir desglosando por qué estamos, y se llama el mapa de Heder, el significado. El significado es el orgullo de las fortalezas ocultas. En hebreo, la raíz Heder, para nosotros Heder, ¿verdad? Un nombre hebreo un poco difícil de entender, pero para los contemporáneos de la época, de esa antigüedad, significaba literalmente, ellos no lo entendían como, uy, qué nombre tan raro, sino ellos lo que escuchaban era muro, cerca, o valle fortalecido o encerrado. Y esto les enviaba un mensaje eterno a ellos, que no solamente se trataba de una ciudad material, sino de un comportamiento de los habitantes del lugar. Y recordemos que aquí estaba Josué. ¿Qué es lo que estaba pasando en todo este proceso en la vida de Josué? Que iba ciudad tras ciudad conquistando ciudades que el Señor le había mapeado, trazado. La pregunta es, ¿y para qué Dios lo mandó a esos lugares con ese significado si no representan sino una simbología únicamente histórica? Y esto queda al descubierto que no es así cuando el mismo apóstol Pablo dice: a nuestros padres les pasó. Pero es necesario que no ignoremos sobre esto, para que no caigamos en el comportamiento o en las actitudes o en los errores o en aquellas operaciones que cayeron nuestros padres. Y entonces dentro de todo este proceso de conquista llegan a Heder. ¿Y qué significaba Heder? Un lugar de muro, de cerca, de valla, un lugar fortalecido y encerrado, que está estrictamente vinculado al panorama del orgullo. Heder no representa miren, y esto es importantísimo, la arrogancia ruidosa, sino el orgullo del aislamiento, la autosuficiencia y los mecanismos de defensa del alma. Hay orgullo que se hace evidente, pero hay otros que operan en el silencio y se expresa en el aislamiento, la autosuficiencia y los mecanismos de defensa del alma. Y entonces por ahí apuntaba Dios. Voy a ver si un día puedo tomarme el tiempo para hacer todo un mapa de lo que Josué iba conquistando y representa
partes del alma del ser humano. Y entonces nos daríamos cuenta que como en un espejo nosotros estaríamos viendo mucho de lo que en nuestro corazón hay, que necesita ser sometido al gobierno de Dios. Porque estar en el reino de Dios, iglesia, no significa solo saber qué significa la palabra reino, sino que el reino esté ejecutando el gobierno de los cielos por medio de su palabra en nuestros corazones. Yo puedo decir el reino, soy del reino, pero si soy del reino es porque el gobierno en acción de la palabra de Dios está ejecutando su voluntad en mi vida, conquistando aquellas actitudes, operaciones visibles y no tan visibles, las notorias como las silenciosas, las que son súper evidentes como las que solamente cada uno de nosotros sabemos. Y esta no es una operación que eso en aquel nada más, en aquel, no, está en todos nosotros. ¿Por qué? Porque desde la caída ocurrieron 3 momentos específicos. La corrupción de la caída trajo consigo la corrupción de la mente, trajo la corrupción de la voluntad, y la soberbia inundó lo profundo del corazón del hombre. Entonces, desde que cae la humanidad, absolutamente todos tenemos una voluntad corrompida y el orgullo en lo profundo de nuestro corazón. Y es allí entonces donde, con el entendimiento y de la obra del Espíritu, comprendemos y sabemos que la acción del reino consiste en que su gobierno ejecute su voluntad sobre las ciudades a conquistar de mi corazón, como por ejemplo la ajedrez silenciosa del orgullo, de la autosuficiencia, del aislamiento y de los mecanismos de defensa ante la obra del Espíritu Santo. No es que el Señor llevó a Josué solo porque sí, ¿verdad? Sino porque era un mapeo espiritual del comportamiento de la iglesia. Y entonces al apóstol Pablo se le alumbra y le dice: iglesia, no debemos ignorar sobre estas cosas, para que no se vuelvan a repetir y nos ocurra como a nuestros padres. Entonces entendemos con esto que esta es la figura del corazón que ha levantado muros en su alrededor. ¿Para qué cosas? Y aquí las enumeré. No ser gobernado por nadie, independencia. No, a mí, no, eso del cuerpo de la iglesia, a mí. Cuando entendemos que la obra del diseño del propósito de Dios no es la independencia, sino la interdependencia. Que estemos interconectados bajo la obra de su Espíritu Santo para que la manifestación de su propósito pueda ejecutarse y manifestarse en esta tierra. Y esto se lleva a cabo en el propósito, voy a insistir en esto, en mi vida personal, en mi vida familiar, porque ahí está el diseño. Esto que yo les estoy mencionando son instituciones divinas y la misma iglesia. Es decir, esto es parte de todo lo que Dios dentro de su diseño contempla. Lo que sucede es que Dios tiene formas distintas de contemplar su diseño, de una manera macro y de una manera micro, pero en todo está la operación de su propósito, de su diseño, de su sistema. No ser gobernado por nada. No, a mí nadie me... No, en la casa a mí nadie tampoco me dice... No, si yo... Y yo he visto que los problemas más irreconciliables al nivel de todas estas instituciones es el orgullo. Cuando algo es irreconciliable es simple y llanamente porque se lastimó el ego de alguien. ¿Y qué pasa si se lastima el ego de alguien objetivamente hablando? Nada. Eso es lo que pasa. Nada, iglesia. Incluso tal vez sea la mejor noticia para nuestros corazones, porque aprendemos o humillándonos, o muchas veces aprendemos porque hay escenarios que quebrantaron nuestro corazón, en donde entonces, pues ¿qué nos queda, verdad? Señor, aquí estoy, dependientemente, absoluto, mi dependencia es absoluta de ti. Y esto se manifiesta en todos los aspectos de nuestras vidas, desde las mínimas hasta las máximas.
problemas irreconciliables personalmente, problemas irreconciliables familiarmente, problemas al nivel de la iglesia y problemas al nivel del mismo propósito. Es decir, se vuelven irreconciliables por un tema. 2, no mostrar vulnerabilidad ni necesidad de otros, la autosuficiencia. Resulta que cuando el Señor nos hace nuevos, nos introduce a la iglesia, a la comunidad de piedras vivas, porque se convierte en el sistema, en el ecosistema de actualización los unos con otros. Yo ya no solamente en mi íntima comunión puedo ver la obra de Jesucristo, a Jesucristo mismo y su obra en mí, sino también puedo recibir el testimonio por medio de otros y de Jesucristo a través de ellos. Eso actualiza el poder de la obra de Dios a través de otros hermanos y de la comunidad como un ecosistema que actualiza las potencias o la potencia de Dios a través de nosotros. Por eso es que entonces el Señor establece una iglesia para convertirla en un taller de transformación, porque la misma Escritura lo dice en Proverbios, y entonces nos pone a la par de otros para ser pulidos, en otra palabra. Nos aguza, dice la Escritura, con el trato con otros. No, Señor, ¿y por qué? Porque esa es la obra que Dios está realizando en nuestras vidas para afirmar, perfeccionar y establecer la obra de sus manos. En el matrimonio, en la familia, en la vida personal, en todos los escenarios, Dios establece el diseño para hacerse perfecto en él. Y es entonces donde también incluso hay momentos y escenarios de dificultad y dolor que quebrantan nuestra humanidad, pero en el entendimiento correcto, esa expresión de dolor y de quebrantamiento donde Dios está enseñándome a ser dependiente, se convierte en una expresión de adoración, porque está muriendo mi ego, pero está siendo glorificado, afirmado y perfeccionada la obra de Dios. Proteger sus propios razonamientos de la confrontación de Dios. Y no hay peor cosa para la iglesia creer, saber, y con lo que cree que sabe, razonar para no entender la voluntad de Dios. Por eso es en este peregrinaje y en este caminar diario de la palabra y del evangelio de la justicia de Dios, el justo, el diqué que habla la Escritura, es el que tiene coherencia entre su naturaleza y sus actos. La vida que de Dios fue derramada, pero también la expresión de esa vida. Por eso entre un corazón más conoce y experimenta a Dios, más se humilla, más se rinde realmente. ¿Por qué? Porque empieza a conocer la grandeza de la gloria de Dios. Y entonces el corazón reconoce cuánto de Dios necesita conocer, necesita experimentar. Cheder representa la tipología del alma que confía en sus propios muros espirituales, teológicos o ministeriales para mantenerse a salvo de la rendición. No es lo mismo reprimir, iglesia, a rendir. Reprimir es ocultar las cosas dentro de la maleza del alma, enterrarlas dentro del cementerio del subconsciente, y tarde o temprano manifestará lo que está enterrado. Pero la rendición del entendimiento es comprender aquello que necesita ser entregado a Dios por voluntad propia, pero llenos de la inspiración de Dios. Señor, aquí está el orgullo, la soberbia de mi vida, porque lo que precede al orgullo, dice la misma Escritura, es la caída. Cuando no entendemos de alguna manera que lo que somos en las manos de Dios, somos instrumentos de su justicia, formas en las que Dios se hace palpable y tangibles en esta tierra. Por eso es que Dios constantemente nos conduce en ese proceso donde nosotros estamos viendo, miren, y en algún momento se puede llegar lo podemos ver, pero cuando el salmista, miren, esto es maravilloso, cuando el salmista levanta un filtro de entendimiento. Sí, estaba en el Antiguo Testamento, pero ¿con qué entendimiento? Revisa Dios en mí
si no hay camino de perversidad? ¿Y por qué creer que estamos a salvo de esto si seguimos operando en un alma que necesita la redención permanente y plena de Jesucristo? No, eso ya no va a mí. El momento en el que pensamos eso es donde corremos más riesgo, porque es donde esto se hace silencioso, pero empieza a operar de manera aguda en nuestros corazones. La operación silenciosa en las facultades del alma. El orgullo silencioso no ruge, susurra. No busca necesariamente el aplauso público, sino la validación interna y el aislamiento. Se infiltra en el alma de tres maneras. En la mente, la primera, el egoísmo intelectual, el juez oculto, se manifiesta como una sutil sensación de superioridad espiritual o intelectual. Se asume que la propia perspectiva teológica, metodológica o espiritual es la vara de medir correcta. Y a veces tenemos expresiones, y una vez se lo compartía a alguien, ¿verdad?, que son tan sutiles que parecen humildes. Dios, ¿cómo puedes usarme? Y es que Dios no te usa por quien tú eres. Dios te usa porque Él es Dios. ¿Cómo es posible, Dios mío, que puedas? Él es Dios. Usa un burrito ahí por el Antiguo Testamento. Él usa lo que tenga que usar para la manifestación de su propósito. Pero entonces pensamos, ¿cómo es posible que aquel? Pero porque yo soy la medida y ya no Cristo. En las emociones, miren, esto es una de las formas más silenciosas: la hipersensibilidad y el resentimiento. El orgullo es silencioso, es sumamente frágil. Se disfraza de corazón herido cuando alguien no es tomado en cuenta. Estos son ejemplos: cuando su sugerencia no se sigue o cuando no se recibe el reconocimiento que cree merecer. El alma se retrae en la autocompasión. El resentimiento silencioso es en el fondo orgullo herido porque el yo no fue honrado. Y es que cuando el Señor nos conduce a su diseño y a su propósito, lo que Dios dentro del proceso consagrador va a hacer es, para consagrar, destruir. Y esto muchos ya me han escuchado decir, la horma para el pueblo de Israel previamente a consagrar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Destruir todos los ídolos. Muchas veces los ídolos en nuestras vidas son nuestros propios criterios, nuestras propias opiniones y nuestras propias conclusiones. Porque así pienso, porque así digo o porque así creo. Y miren, ya es tan sutil, que muchas veces esa forma de pensar, de sentir y de creer, así como es en mí, debe ser. En la voluntad, independencia y autosuficiencia. Es la resistencia pasiva a la instrucción espiritual que Dios nos da por medio de su palabra y al mutuo sometimiento como iglesia. Es el alma que dice: yo no necesito rendir cuentas a nadie. Mis relaciones, ¿cuántas veces hemos escuchado a la misma iglesia decir eso? Mis relaciones solo con Dios. Yo sirvo a mi manera. Es una voluntad que se rehúsa a encajar en un diseño que no gobierne ella misma. Y entonces podemos ir viendo, ya vamos a ir comprendiendo esto que es importante que veamos, cómo rompe el principio de la independencia en el cuerpo. El propósito de Dios es que los miembros del mismo cuerpo se necesiten mutuamente. El apóstol Pablo es claro en 1 Corintios 12:21 y dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Porque ahora se trata de la obra de su diseño, actuando ya no solamente de manera singular, que ahí empieza todo, sino de manera plural, donde estamos todos. Operación contra el propósito. Dentro de este principio de interdependencia, el orgullo silencioso opera bajo la premisa de puedo solo. Al aislarse emocional o espiritual, el creyente detiene el flujo de la edificación mutua. El alma orgullosa prefiere no pedir ayuda para no mostrar vulnerabilidad, privando a la iglesia de ejercer el servicio y privándose a sí mismo de la gracia plural. Porque hay dos llamamientos en la iglesia:
hay dos llamamientos específicos en la iglesia. Uno, el llamado al servir a la iglesia. Eso está en la iglesia, en la escritura, perdón. Y dos, el llamado al supremo llamamiento. Es decir, yo sirvo a la iglesia a través de los hermanos, pero lo hago entendiendo que hay un supremo llamamiento, y ese supremo llamamiento consiste en que Dios me está transformando a la semejanza de Jesucristo, de que mi alma en las manos de Dios no puede seguir siendo semejante a sí misma, sino cada día más semejante a Él. Por eso es que Dios inicia todo este proceso de purificación. Miren la expresión de Pedro, de Jesús, cuando le dice a Pedro: te zarandearán. O sea, la figura del trigo representa a la iglesia. Hay una sombra profética donde se sacude a la iglesia, y ese proceso de sacudimiento, ¿para qué es útil? Para purificar el trigo, limpiar el trigo, para quitarle las impurezas. El trigo, como representación de la iglesia, somos nosotros por medio de la obra del Señor, donde Él purifica nuestros corazones. Nos está transformando aún en medio del dolor, aún en medio del llanto, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la pobreza. Porque lo que Dios está sacudiéndonos para preservar su obra. Oye, es que Él, porque no sabe la pobreza que hemos estado viviendo. Si todos hemos pasado por la pobreza, amada iglesia. Todos hemos pasado por momentos de hambre, todos hemos pasado por momentos de necesidad, todos hemos pasado por momentos de incertidumbre. Una noticia que debemos entender es que no estamos solos y no somos los únicos que hemos vivido eso. Pero sí hay una realidad, y es que cuando alguien responde al propósito de su existencia, las cosas son añadidas, porque la añadidura responde al propósito reinante. Por eso hay almas cansadas. Porque hay almas cansadas, porque como no hay propósito reinante, salen a buscar lo que debe ser añadido. Cuando hay propósito reinante, la añadidura lo sigue. Y estas cosas suceden a los que creen, no en lo que se les añade, sino en mí, en Jesucristo, en el propósito, en el reino, en su justicia. ¿Y eso de dónde lo saca? De Mateo 6:33. Más buscar. No, es que nosotros lo entendemos bajo la mente occidental. Es mismo, voy a meter allá por Chinabajul o algo así, ¿no? Viene del griego seteo, que significa indagarse y adentrarse en el reino y su justicia. Y estar sumergido de tal manera que entonces lo que se debe de añadir de acuerdo a ese propósito que está reinando será sumado. Iglesia, no desgastes tu alma buscando lo que se añade. Sé diligente, sé responsable, por supuesto. Es una invitación a la irresponsabilidad en ningún momento. Pero deja de ser esclavo del sistema que fue diseñado para ser redimido dentro de todo este propósito cósmico. Y este propósito cósmico no se redime buscando lo que se añade cuando reina propósito. Entonces la operación contra el propósito, el orgullo silencioso, opera bajo la premisa: puedo solo. Al aislarse emocional y espiritualmente, el creyente detiene el flujo de la edificación, y se van a dar cuenta que todo eso no es invento mío, ahorita lo vamos a hacer. Mutua. El alma orgulloso prefiere no pedir ayuda para no mostrar vulnerabilidad, privando a la iglesia de ejercer el servicio y privándose a sí mismo de la gracia plural. Sabotea la unidad del Espíritu. La oración de Jesús en Juan 17 fue que todos sean uno. Pero miren con qué objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Jesús lo deja ahí: y que todos sean uno, para que el mundo crea. Porque humanamente eso no es posible. Pero sí en los corazones en los que Dios se hace Señor y Rey. Que todos sean uno. ¿Para qué cosa? Para que el mundo crea. La unidad es el mayor testimonio de la iglesia. Por supuesto, esto no puede funcionar. Estamos en nuestra humanidad y en nuestra carne. Esto no funciona.
pero en el diseño de Dios, que todo sea nuevo para que el mundo crea, porque esa solo puede ser obra de Dios. La operación contra el propósito, el orgullo silencioso, es el principal agente de la división invisible. Muchas veces genera pleitos abiertos, sino facciones en el corazón. Críticas de pasivo, desatención deliberadas a ciertos miembros y frialdad comunitaria. Está todo dentro de este mapeo del orgullo. Altera el orden de los dones y el servicio. Los dones espirituales fueron dados para la edificación de la iglesia, no para el brillo del individuo. 1 Corintios 14:12. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cómo sabremos, Señor, que es tu iglesia? No dijo, por los dones los conocerás, por el fruto sabrás quiénes son. Y además tienen dones. Pero la forma de reconocer a la iglesia es por el fruto del carácter incorruptible de Dios a través de su iglesia. Operación contra el propósito. Cuando el orgullo opera silenciosamente, el servicio a Dios se convierte en un medio inconsciente para alimentar la identidad propia. Si el servicio no produce visibilidad o la gratitud esperada, el alma se apaga y abandona la tarea. Se sirve a Dios, pero bajo las condiciones del ego. Esto aborta el propósito de que toda la gloria sea para Dios. Y entonces, adentrándonos un poco más al tema de la ciudad, y van a ver algunas cosas o escenarios, situaciones que necesitamos ver. Ciudades del sistema de Heder y su significado profético. En el registro bíblico encontramos varias manifestaciones de esta raíz, cada una tipificando un aspecto de esta operación del alma. Es decir, no solamente estaba Heder, habían ciudades hijas. Heder, el orgullo que detiene la herencia, aparece en Juan 12:13. En Josué, 12:13, eso si quieren lo apuntan y después lo pueden leer. La lista de los 31 reyes cananeos derrotados por Josué, y dentro de esos pegados aparece el rey David y el rey Heder. ¿Y sabes cuál es el significado del rey David? El rey del conocimiento. Es decir, cuando Dios movió a Josué a conquistar Heder, lo hizo seguidamente del conocimiento. Ahora que hay conocimiento, destruye a Heder. Que no vaya a ser que tu corazón piense que es obra suya. No vaya a ser que piense tu corazón que eres muchísimo más inteligente que todos y que no es obra de la inteligencia del Espíritu. No vaya a ser que piense tu alma no conquistada que es tu sabiduría y no la sabiduría de Dios. Y entonces, luego de que conquista la ciudad del conocimiento, inmediatamente Dios le dice: destruye todo el orgullo. Conquistaste el conocimiento, ahora destruye todo el orgullo, para que ese conocimiento no se quede al nivel del corazón. Porque si algo tenemos nosotros es hambre por saber, es hambre por conocer. Pero este conocer y saber no trasciende a nada si no es transformado por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Solo vamos a tener una cabezona así, pero una expresión de vida poca o nula de la obra de Dios. El rey Heder gobernaba una ciudad fortaleza que impedía el avance, miren esto, del pueblo de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia la plenitud de la tierra prometida. Es decir, ¿cuál era el objetivo de esa ciudad estar amurallada? Impedir la herencia, que tomaran por herencia la tierra prometida, es decir, la plenitud de esa tierra. Y muchas veces estamos amurallados en nuestro corazón por las operaciones de nuestro corazón que no nos permiten tomar por herencia la tierra prometida espiritual en Cristo Jesús. Es decir, este significado es que representa la soberbia que se niega a ceder el territorio del corazón al gobierno de Jesucristo. Es ese reducto, ese espacio, ese anatema. Porque nosotros conocemos el anatema del Nuevo Testamento que dice: y declárenlo anatema.
Pero realmente el anatema en hebreo es una porción que no ha sido consagrada a Dios. Entonces ese reducto es ese anatema de la voluntad, donde el alma dice internamente: hasta aquí permito que Dios entre, este muro no se toca. Porque Dios nunca atravesará el muro de nuestras decisiones, pero atravesará más aquel a quien pueda usar. Y ahí se asienta la voluntad, el espíritu de reposo de Dios. Eso es gobierno. Cuando el espíritu de Dios en aquello que era un anatema, ahora reposa, se asienta. Y Gederá, que era una hija, llamémosle así, de Geder, también estaba ahí dentro de esa ciudad. Y Gederá eran las fortalezas de baja llanura, mencionada en Josué 15:36, como una de las ciudades de Cefelá, los valles o llanuras bajas, asignadas a la tribu de Judá. La figura, aunque era una ciudad fortificada por muros, Gederá es el femenino y connota un redil de ovejas amurallada con piedra. ¿Qué había ahí? Ovejas que no podían salir. La representación de las ovejas que la Escritura utiliza es para hablar de la iglesia. Por eso tenemos al buen pastor. No porque digamos amén, sino porque es una representación de la iglesia. ¿Y qué había en Gederá? Un muro que impedía el avance de un rebaño. Amurallado con piedra, estaba ubicado en una llanura baja, no en los montes altos, sino en los lugares donde no se ve, donde es más silencioso. El significado es el tipo del orgullo camuflajado de bajeza. Hay un orgullo silencioso que no se manifiesta con títulos altos, sino con el aislamiento defensivo de quien se esconde en su aparente pequeñez para no comprometerse, no someterse al cuerpo, no ser instruido y direccionado, un redil amurallado por el propio hombre donde el alma prefiere pastorearse a sí misma antes de someterse al verdadero pastor. Y entonces yo aquí escribía una frase y es: el conocimiento sin obedecer conduce a la arrogancia. Por eso el Señor le dijo: destruye de vir. Y la obediencia sin conocer al legalismo. Por eso el Señor nos está instruyendo por medio de su palabra para no ser conducidos a la arrogancia. Entonces ahora vemos. Yo realmente creo que es necesario, iglesia, que volvamos a ver esto. Por su propósito principalmente. En nuestras vidas, con nuestras familias y por su iglesia. Cómo fueron combatidas y conquistadas estas ciudades. Miren, y esto es maravilloso. La Biblia, la Escritura, no solo expone las fortalezas del orgullo, detalla con precisión quirúrgica el método para destruirlas. Las ciudades con la raíz Geder fueron combatidas bajo 3 principios espirituales dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque la obra del Espíritu Santo está en movimiento. La obra del Espíritu Santo no es estática. Por eso cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, nos ubica dentro de un ecosistema y de un hábitat que tiene operación, que tiene actividad, que tiene vida, que tiene respiración, que tiene continuidad, que tiene movimiento, que tiene dinámica. No es una vida muerta. Tengo la presencia de Dios. La presencia de Dios en movimiento y en actividad. ¿Y cómo se hace visible? Por la presencia de Dios a través de la iglesia manifiesta. El principio de Josué, ¿cuál fue? El filo de la espada. ¿Y qué era el filo de la espada? La verdad de la palabra. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestro corazón para destruir las mentiras de nuestro corazón o de nuestra alma? La verdad de la palabra, la verdad de la palabra, la verdad de la palabra. Los pastos frescos de la iglesia representan el evangelio de Dios por el que se nutre. Miren esto, el rey de Geder no cayó por un acuerdo diplomático. Buenas noches, viene con permiso, venimos de parte del Señor aquí, esta tierra, ¿será que se puede salir? Mire, aquí está la orden del juez.
Oh, Dios, ¿saben qué le dijo a Josué? Entra y acaba con todo, le dijo. Y muchas veces nosotros, como soldados del Señor, llegamos y decimos, con permiso, disculpe, será que no, siéntese ya. Como cuando estamos aquí en Nazator. El rey Geder no cayó por un acuerdo diplomático, fue destronado militarmente bajo el liderazgo de Josué. Y Josué es una tipología de Cristo, como una sombra de nuestra salvación. La conquista, las fortalezas de muros se derriban exponiendo la mentira del autoengaño con la espada del Espíritu. El alma orgullosa que se esconde detrás de sus murallas racionales solo es quebrantado cuando la palabra penetra hasta partir los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. El orgullo se combate enfrentando de frente la autosuficiencia y llamándola por su nombre, rebelión. El principio de Judá. Que recuérdense que Gederá estaba en Judá, pero ahí también hay un mensaje eterno, que es poseer la baja llanura a través de la alabanza o de la adoración. Gederá fue entregado por decreto divino a la tribu de Judá, cuyo nombre significa alabanza. La conquista, el orgullo levanta muros para proteger la identidad propia. La alabanza y la adoración rinden la identidad propia a los pies del trono. Judá conquistando a Gederá nos enseña que el orgullo silencioso del alma se combate desatando una vida de rendición y exaltación absoluta. ¿A quién? A Dios. Cuando la alabanza y la adoración avanza en nuestros corazones, los muros del aislamiento se agrietan porque el yo es desplazado por el él. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Esto me transformó. Cuando luego, por medio de David, se encuentra en la escritura a uno de los habitantes de estas ciudades al servicio de David. Y como la escritura, cuando habla de estos espacios geográficos, no solamente habla de las ciudades, sino de los habitantes. El principio de David, redimir el territorio para el servicio del rey. En 1 Crónicas 27-28, durante el reinado de David se menciona un personaje redimido de este trasfondo, Baal-Hanaán, el Gederita. Y miren lo que pasó proféticamente aquí. David lo colocó a cargo de algo vital: los olivares y los sicomoros de las llanuras y de los almacenes de aceite. Y ahorita se los voy a explicar. La mayor derrota que Dios le inflige al orgullo no es solo destruir el muro, sino transformar al amurallado en un servidor. Alguien que venía de la herencia de Geder, muros, aislamiento, orgullo, termina administrando el aceite, tipo de o sombra del Espíritu Santo y la unción de nuestro Señor Jesucristo, y cuidando los olivos para el sustento del reino de David, tipo del reino de Cristo. La mayor derrota, se los vuelvo a repetir, que Dios le inflige al orgullo no es solo destruir el muro, sino transformar al amurallado en un servidor de su reino. La vuelta al diseño en propósito, la humildad y la cruz. El panorama bíblico del orgullo no está completo sin su contraparte y solución, el modelo de Cristo, la kenosis. ¿Y qué es la kenosis? El vaciamiento de Dios, no aferrándose a su naturaleza suprema y superior, sino humillándose a lo sumo, obedeciendo hasta muerte de cruz. El pasaje cumbre de esto está en Filipenses 2, del 5 al 11. Presenta a Jesús como la conquista absoluta al orgullo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo. La kenosis. Asumiendo la forma de siervo y humillándose hasta la muerte. Siendo Dios. Dios. El simple hecho de haberse convertido hombre, yo creo que para Dios ya eso era humillante. Pero no quedó ahí, sino asumió la forma de un siervo y se humilló hasta la muerte. Y entonces podemos ver aquí la cruz como ese filtro de conquista y de entendimiento. Las cartas de Pablo
destruye todo orgullo humano a través de la gracia. Si la salvación es un regalo inmerecido, no hay lugar para la jactancia. Como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El panorama de Heder nos advierte que el orgullo tiene la tendencia a construir estructuras defensivas en nuestros corazones. Muros invisibles de aislamiento, autosuficiencia o madurez simulada para que nadie penetre. Dios combate a Heder, la ciudad, no para destruir a la persona, sino para desmantelar sus defensas humanas, operaciones del alma o carnales. Él usa el filo de su verdad para derribar el muro, introduce la alabanza para ocupar el territorio, la adoración a Dios en nuestros corazones como una expresión de vida, y sana el alma para que el antiguo Hederita amurallado se convierta en un administrador de la unción y la gracia dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Hay tanto por descubrir al lente de los ojos de Dios para su iglesia, y tanto por experimentar como una obra plena de su conquista, como nuevas criaturas del Señor. Amén. Vamos a finalizar orando y dándole gracias al Señor. Gracias por vernos. Si este mensaje te edifica, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Somos Casa de Fe, una casa de vida y propósito. Te invitamos a que te unas a nuestra familia y juntos seamos transformados.